Buenas noches, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por permitirnos congregarnos a Él un lunes más, para darle toda la gloria, honra y honor que solo Él merece, reconociendo que nos ama en gran manera y que su misericordia es para siempre. Y en esa misericordia del Señor, hoy 27 de marzo, a través de esta clase, nos recordará sus mandamientos y su deseo que lo aprendamos, lo guardemos, lo pongamos por obra, con el fin que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre, tal como dice su palabra. Antes de comenzar, le pedimos en oración a nuestro Padre Celestial nos dé sabiduría y entendimiento en la lectura de su palabra y que nos ayude cada día para aplicarla en nuestras vidas. Se lo pedimos en el precioso llamado nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. El capítulo 5 de Deuteronomio consta de 33 versículos. En mi Biblia, que es la versión Reina Valera de 1960, lleva como subtítulo Recuento de los 10 mandamientos. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué dice recuento? Porque recuento es la acción de volver a contar algo. Y si recordamos, esta es la segunda vez que se dicen los 10 mandamientos al pueblo de Israel. La primera fue en Éxodo capítulo 20, donde el mismo Dios desde el monte Sinaí habló al pueblo de Israel diciéndoles los 10 mandamientos. Y ahora en Deuteronomio capítulo 5, Moisés habla a la nueva generación de Israel que entraría a la tierra prometida y les repite los 10 mandamientos haciendo énfasis en el amor y la obediencia. La generación que había oído los 10 mandamientos en el monte Sinaí, donde Moisés bajó con las tablas escritas con los dedos de Dios, murió en el desierto, a excepción de Josué, Caleb y Moisés. Ahora pues, la generación de Deuteronomio capítulo 5 es la nueva generación que entraría a la tierra prometida y necesitan escuchar la ley de Dios y que se les interprete. Y es Moisés quien se dirige a ellos. Los 10 mandamientos quedaron registrados en las Sagradas Escrituras para ser repetidas a las siguientes generaciones y hoy para nosotros. Los 10 mandamientos siguen vigentes para los cristianos. Somos el Israel espiritual porque estamos en Cristo. Recibimos rápidamente el Nuevo Testamento y lo revisaremos donde mencionan los mandamientos. En Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 31, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este mandamiento implícitamente demanda que nos amemos a nosotros primero, que nos aceptemos tal como el Señor nos ha hecho. Si no, ¿cómo amaremos al prójimo si no nos amamos a nosotros primero? En Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 19, encontramos que Jesús aconseja a un joven rico. Leamos. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener vida eterna? Qué importante pregunta le hizo al Señor, hermanos. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, pongamos atención en esto. ¿Cuál es lo que tiene que hacer? Guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comprobamos entonces que los mandamientos están registrados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con lo que entendemos que Dios le dio a los hombres de todas las épocas sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son sumamente importantes para definir la relación del hombre con Dios, primeramente, y luego la relación con la sociedad. Son leyes fundamentales para mantener la paz y las buenas relaciones con la sociedad. Manifiestan el amor y respeto al prójimo. Para concluir con la introducción, diremos que es necesario tener muy presente el inmenso amor de Dios. Él está muy interesado en hacernos el bien y es por eso
que nos pide cumplir sus mandamientos, sin apartarnos del camino ni a derecha ni a la izquierda, para que nos vaya bien y tengamos largos días en la tierra que nos ha prometido. Los 10 mandamientos pueden ser comparados con una linterna que nos muestra el camino en medio de las tinieblas de este mundo, guiándonos por el buen sendero. Hermanos, en este tiempo debería ser más fácil para nosotros cumplir los mandamientos, porque nuestra vida está en Cristo. Y dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3, verso 9, todo aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado. Y si nuestro espíritu entra en conflicto con nuestra carne, que nos jala a desobedecer, podemos clamar la ayuda de Dios teniendo presente Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ley nos revela los pecados. La ley sirve para que reconozcamos la necesidad de un Salvador que nos justifique delante del Padre. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Y como sus hijos estamos llamados a seguir sus pisadas, a andar como Él anduvo. En 1 de Juan capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en mí debe andar como yo. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 13, verso 15 dice, el Señor Jesucristo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En resumen, en Jesucristo tenemos ejemplo a seguir. El apóstol Pablo también nos dice en 1 de Corintios capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Así que hermanos, para obedecer los 10 mandamientos necesitamos primero reconocer que necesitamos un Salvador, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que recibamos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador. A partir de allí nacemos como nuevas criaturas. El Señor, en la medida que nos expongamos a la lectura de su palabra, irá transformando nuestra mente y nos dará entendimiento para comprender las leyes de Dios que son una delicia para nuestras vidas y que si la obedecemos, el Señor nos bendecirá siempre. El Señor nos dice claramente en Deuteronomio 30, versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dicho esto, pasaremos ahora a leer el versículo 1 del capítulo 5 de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Vemos acá 4 pasos importantes de oír la palabra de Dios. Primero es oírla. Segundo, aprenderla. Esto implica conocer lo que Dios está diciendo, comprenderla. Tercero, guardarla. Eso significa cuidarla, atesorarla en el corazón, retenerla y memorizarla. El Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en otra porción de su palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué guardamos en el corazón, hermanos? En el Salmo 119:11 dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuán importante resulta guardar la palabra de Dios para tenerla siempre presente en nuestra mente y corazón, y así no pecar contra Dios. Y el cuarto paso es ejecutarla, esto es, practicarla en nuestra vida diaria. Entonces, no solo debe ser oída, aprendida y guardada, sino que debemos llevarla a la acción, tal como dice la palabra en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pasemos ahora al versículo 2 y 3. Jehová nuestro Dios hizo pacto en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. La generación que escuchaba en ese momento de Deuteronomio 5 era la nueva generación. Los que escucharon los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo ya habían muerto, a excepción de Josué, Caleb y Moisés. Así que la expresión de Deuteronomio que dice que Dios hizo un pacto con nosotros se refiere a que Dios hace un pacto con los vivos, no con los muertos, de tal manera que también esta palabra es para nosotros hoy. Él nos habla ahora. Su palabra está vigente el día de hoy. Como hijos de Dios viviente,
No podemos decir que el Antiguo Testamento fue solo para el pueblo de Israel en el pasado, porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y sabemos que según está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin, hermanos? A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor, que es bueno en gran manera y nos ama con amor eterno, esta noche nos enseña esta porción de su palabra para que sigamos y prosigamos en el camino a la perfección, preparándonos para toda buena obra, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Moisés les dice, no con vuestros padres, sino con nosotros hizo este pacto, es porque el pacto lo hizo con los vivos. Cara a cara habló el Señor en el monte. Leamos los versículos 4 y 5. En el verso 4 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y al respecto recordemos lo que les dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? Y continúa en el verso 36. Desde los cielos te hice oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y en el verso 5 continúa diciendo Moisés, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declaraos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Vemos acá a Moisés como figura de Jesucristo, sirviendo de intermediario entre el pueblo y Dios. Qué privilegio tenemos nosotros ahora, hermanos, que tenemos como mediador entre Dios y el hombre al mismo Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. A partir del verso 6 y hasta el 21 encontramos la declaración de los 10 mandamientos. Los primeros 4 demandan una relación personal con Dios y los últimos 6 declaran las responsabilidades con el prójimo y la sociedad. Es por eso que en el Nuevo Testamento dice que se resume en 2 grandes mandamientos. Los 4 primeros en la relación personal con Dios y los 6 siguientes en la responsabilidad con el prójimo y la sociedad. En el verso 6 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Para los israelitas del Antiguo Testamento esto implicaba decir que Dios los libró de todas las plagas, incluidas el día que murieron los primogénitos de personas y animales, y les mostró su poder abriendo el mar rojo para que cruzaran en seco, librándolos de los egipcios a quienes servían. Hoy podemos decir que el Señor nos libertó del pecado porque éramos esclavos del pecado. Nos sacó de las tinieblas para pasarnos a su luz admirable. En lo natural nos ha librado en estos tiempos, por ejemplo, de una pandemia atroz en la que murieron muchísimas personas. Nos libra cada día de los enemigos internos que tenemos, como malos pensamientos, sentimientos negativos, egoísmo, envidia, etc. Y enemigos externos. Allí podríamos considerar todos los brillos de este mundo. No solo los jóvenes están expuestos a las tentaciones, sino los niños y adultos. Por ejemplo, a través de los medios de comunicación, programas llenos de violencia. También podríamos nombrar como enemigos externos el alcohol, las drogas, el sexo indebido, entre otros. En el verso 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordemos, hermanos, que cuando los israelitas vivían en Egipto, estaban rodeados de idolatría. Los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. El faraón era uno de ellos. Ofrecían también sacrificios al sol y la luna y a las criaturas antes que el Creador. Y podemos decir que hasta hoy muchas personas de diferentes culturas siguen en lo mismo y aún en cosas peores, porque la maldad del mundo se está multiplicando. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versos 22 y 23, dice que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el tiempo en el que vivimos, nosotros podemos decir que no adoramos tal vez al sol, a la luna o animales, pero reflexionemos, hermanos. Podemos decir que no tenemos bienes materiales, personales, deportes, hobbies que compitan por el primer puesto en nuestra vida. Tengamos mucho cuidado
que no se levante entre Dios y nosotros. Día a día la carne y el espíritu batallan, pero si nos sometemos al Señor cada día, Dios nos dará la victoria. Claramente el versículo 7 dice que debemos tener solo a un Dios verdadero, al Dios altísimo, al creador del universo y de todo lo que en él hay. Retomemos la lectura de los versos del 7 al 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es el segundo más largo de los mandamientos, y nos hace una declaración detallada de lo que Dios no quiere que hagamos. Dios se identifica a sí mismo como Dios fuerte, celoso, que no comparte su gloria con nadie, y también advierte las consecuencias tanto a los que lo aborrecen. Dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y en cambio hará misericordia a millares, a los que le amen y guarden sus mandamientos. Estoy segura, amadísimos hermanos, que nosotros, gracias a su misericordia y a su amor, somos de los que escogemos amar y guardar sus mandamientos. Y aún en nuestras pocas fuerzas el Señor nos ayudará. Verso 11. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Lo que significa esto es que no usemos el nombre de Dios con el fin de maldecir o hacer juramentos sobre mentiras. No conozco muchas expresiones de otros países, pero creo que a todos nos resulta conocida una expresión con este ejemplo. Te juro por Dios que lo que te cuento o lo que te digo es verdad. Cuando se jura en nombre de Dios es como ponerlo de testigo por lo que decimos, y no debemos de tomar su nombre tan a la ligera. Debemos de usar el nombre de Dios para honrarlo. Ahora pasemos a los versos del 12 al 15, donde encontramos el más largo de los mandamientos del Antiguo Testamento, por lo detallado que es. Contiene una explicación minuciosa del deseo de Dios para su pueblo. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios se muestra acá como el Dios creador que hizo el mundo en 6 días y todo lo hizo bueno en gran manera y descansó el séptimo día. En el verso 15, Moisés hace énfasis en la liberación de la esclavitud. Así que ahora, cuando nosotros guardamos el día de reposo, estamos reconociendo a Dios como el creador del universo, pero también como nuestro redentor. Dios hecho carne vino a salvarnos del pecado. Siendo inocente, tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Y por qué hizo esto? Porque la paga del pecado es la muerte, y nos dio perdón de pecados y salvación en su amado Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, descendió al infierno y resucitó al tercer día. Y ese día de resurrección fue el primer día de la semana, o sea, domingo, para luego ascender a los cielos, donde vive y reina por los siglos de los siglos. Y estos hechos quedaron registrados en varios libros de la Biblia, siendo uno de ellos el Evangelio según San Juan capítulo 20. Para mayor explicación, les sugiero que lean todo el capítulo. Ahora solo revisaremos unos versos. El versículo 1 nos muestra que fue el primer día de la semana que Jesús resucitó. Luego, en el verso 11 al 13 nos dice que María lloraba junto al sepulcro que ya estaba vacío, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que le preguntaron por qué lloraba, y ella les contestó que lloraba porque se había llevado a su Señor y no sabía dónde lo habían puesto. Y cuando terminó de hablar, volteó y vio a Jesús que estaba allí, pero no supo que era Jesús. Y Jesús le dijo, en los versos 15 al 17, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado,
dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si ustedes siguen leyendo, hermanos, encontrarán que esa misma noche se reunió con los apóstoles y le sopló el Espíritu Santo. Hermanos amados, Jesucristo es nuestro día de reposo. Después que Jesucristo resucitó, se consagró el domingo como el día de reposo en memoria de su resurrección, como convenio eterno de reposo. Cada 7 días es necesario separar un día para adorar y honrar al Señor. El día de reposo es señal entre Dios y su pueblo y todas las generaciones para que sepamos que es Dios el que nos santifica. A partir del verso 16 y hasta el 21 encontramos la segunda parte de los 10 mandamientos que tienen que ver con la relación con nuestros semejantes. Leamos. El verso 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En lo natural vemos que para el niño pequeñito, su padre y su madre están en lugar de la relación con Dios. En Proverbios 1, versículo 8 dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Honrarlos implica amarlos, valorarlos, siendo agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros. Respetar la autoridad que Dios les ha dado, obedecerlos. Jesús se sometió a sus padres terrenales, como lo vemos en Lucas 2, versículo 21. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Cuidar de ellos. Jesús nos dejó ejemplo. Antes de morir, se encargó que alguien cuidara de su madre. Lo vemos en Juan, capítulo 19, versos del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Los últimos mandamientos están en los versos del 17 al 21. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todos estos mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un dicho muy conocido, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Naturalmente hablando, nuestros derechos terminan donde comienzan los del otro. Es necesario respetarse y respetar al prójimo y sus propiedades. El que ama a su prójimo va a desear el bienestar de su prójimo. En lo natural, todos los países necesitan leyes, reglamentos y decretos para vivir bien y en orden. Cuando estos no se respetan y cada uno hace lo que bien le parece, se crea el desorden, prima la corrupción, pudiendo llegar al caos. Lamentablemente vivimos tiempos violentos, peligrosos. Somos testigos de todas las maldades que están ocurriendo en el mundo y en nuestro país. Las noticias están plagadas de asesinatos, robos, asaltos, violaciones, actos indecorosos entre heterosexuales y homosexuales, modas indecorosas de intercambio de parejas, orgías, estafas, calumnias, chismes, mentiras que pueden atentar contra la reputación de las personas y causar daños en la vida familiar y laboral. Y todo esto que está pasando nos muestra cuán alejado vive el hombre de Dios. Leeremos ahora los versos del 22 al 33. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz
de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú, le dicen a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién viera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongáis ahora por obra en la tierra que yo les mando por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Preciosa palabra, hermanos. Llegamos así al fin de este precioso capítulo, donde vemos y reconocemos que el mismo Dios escribió los 10 mandamientos para que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien necesitamos obedecer. Escojamos pues, amados hermanos, guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Recordemos siempre que en nuestras fuerzas no podemos cumplirlos, pero gracias a la obra redentora del Señor Jesús podemos decir ahora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para vivirlos con fidelidad y para cosechar los buenos frutos, las bendiciones que Dios tiene para todos los que lo aman y le obedecen. Y en ese grupo, hermanos, queremos estar nosotros, pedirle cada día al Señor nos ayude. Los animamos también a seguir estudiando los próximos capítulos de Deuteronomio, donde veremos todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para todos aquellos que oímos, aprendemos, guardamos y sobre todo ponemos en práctica sus mandamientos. El Señor los bendiga ricamente, amados hermanos. Unos a otros, un mandamiento nuevo soy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar resentido con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar resentido con tu hermano?
escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Reconcíliate con Él y ama a todos tus hermanos. Reconcíliate con Él y ama a todos tus hermanos. Si la luz de Dios te llena, si la luz de Dios te llena, amarás profundamente. Si la luz de Dios te llena, si la luz de Dios te llena, amarás profundamente.